¿Qué se puede decir de Tears of the Kingdom que no se haya dicho ya? Por supuesto que todo el mundo sabe que es una maravilla de juego, que de hecho creo que se dejó de hablar de él prematuramente. Es tan bueno que todo el mundo lo da por sentado. Ahora mucha gente está muy enfocada en tratar de arreglar lo que está mal y eso nos hace quizás desatender un poco lo que está bien. Ya todo el mundo sabe, bueno, los que lo jugaron, que no es ningún DLC, aunque haya empezado así su desarrollo, pero sí una continuación. Por suerte hubo poca gente que se animó a quedar en ridículo tratando de criticar a Nintendo por este juego. Creo que la mayoría de los anti se dieron cuenta pronto de que era un juegazo y que lo único que uno transmite cuando habla mal de este juego es la sensación de que es un mentiroso que ni lo jugó. Y acá toca hacer el disclaimer de siempre. Sí, por supuesto, debe haber por ahí, como siempre, algún que otro marciano al que no le haya gustado Tears of the Kingdom, pero dudo que sea culpa del juego. A veces es nuestra culpa. Si vamos con una idea errónea o de mal humor, decididos a odiarlo, o si uno detesta el género del juego que compra, pero lo juega igual, bueno, la culpa a veces es de uno. Normalmente hablaría del desarrollador y de la historia del juego, pero no creo que haga falta. El equipo que lidera a Aonuma y simplemente supervisa un poco finalmente Shigeru Miyamoto es de los más reconocidos del planeta. Y por la historia de esta saga, con decir que es una de las más legendarias de la historia de los videojuegos, alcanza y también sobra. Creo que no le aportaría nada a nadie que este video les cuente la historia completa de Zelda. Los jugadores veteranos ya la sabemos y los que no siempre pueden verlo en otro video o esperar a que charlemos sobre eso en este canal. En cuanto al gameplay, pocas veces he visto un juego que, siendo una continuación, presente ideas tan trascendentes a una base previa y que funcionen bien y no sean raras también. Ya de por sí, la habilidad para subir por espacios sólidos es como para darles todos los premios de diseño de videojuegos que existen, y no solo por la idea, sino también por la ejecución. Las dos cosas son las que realmente destacan a este juego por encima de otros. Voy a contarles algo que resume un poco el gameplay. Al terminar Tears of the Kingdom, me quedé un poco con las ganas de más, pero también quería jugar otros juegos. En el tiempo en que decidía qué hacer, si seguir con Zelda o empezar otra cosa, me planteé también hacer una segunda partida de Breath of the Wild, ya que hace un tiempo que lo quería jugar otra vez porque me había gustado mucho. Sin embargo, cuando lo consideré seriamente y estaba por abrir Breath of the Wild, dije, pero
este no tiene ni la mecánica de viajar por los techos, ni la creación con el entorno, ni las flechas combinadas con ítems. Y ahí decidí entonces jugar otra cosa. Esto es algo que si no jugás extensivamente los dos juegos, no llegás a darte cuenta. Ves a alguien jugando Breath of the Wild, después 5 minutos a alguien jugando Tears of the Kingdom y decís, son el mismo juego. Y cualquiera que haya jugado ambos juegos piensa, lo que acabas de decir es una estupidez enorme. Y empezamos a sumar la mecánica de viajes por objetos sólidos, hacerlo sin bugs notorios, expandir el mapa anterior a más del doble, entre otras mecánicas increíbles como la creación de todo tipo de cosas en el entorno, también sin bugs notorios, retroceder en el tiempo a objetos, etc. Todo esto, meterlo en un juego de 16 GB es pura magia negra. Pero no estoy acá para hablar sobre lo que todo el mundo sabe, sino para darles mis sensaciones. Y a pesar de todo lo que dije, en Tears of the Kingdom esta vez lo que más disfruté, además de todas las cosas anteriores, fue la libertad y la exploración. Quizás me estoy haciendo viejo, porque hablando de la acción, esta vez la encontré menos demandante, cosa que es normal ya que el combate no cambia mucho desde Breath of the Wild. Y quizás eso haya sido una buena noticia, porque me permitió disfrutar más tranquilo de otros aspectos como el que dije recién, relajarse un poco, crear algo y permanentemente preguntarme, ¿puedo atravesar eso? Este juego lo tomé con mucha tranquilidad y no busqué nada en guías, o casi nada, y se sintió mucho mejor eso que tenerlo todo al 100% habiéndolo buscado por internet. Mi partida de Tears of the Kingdom quedó un poco menos completa que la de Breath of the Wild, pero creo que me lo pasé mejor aún en este segundo juego. Los jefes me parecieron complicados al principio, pero rápidamente Link fue mejorando y yo aprendiendo las nuevas mecánicas para finalmente terminar pensando que ni siquiera el boss final fue tan difícil. Lo cual no me molesta porque esto es Zelda, no es Elden Ring, no es Dark Souls, y eso está bien. Si uno quiere más dificultad puede tenerla, te preparás un poco menos o dejas algunos ítems sin usar y listo. Yo sé que no es lo ideal, pero el hecho de que no sea un juego dificilísimo no quiere decir que no sea un juego brutalmente bueno. Tears of the Kingdom podría tener un selector de dificultad, pero sinceramente, hacer que los enemigos peguen más o tengan más vida no me cambia mucho la ecuación en un juego que puedo ir a la batalla con un palo y un taparrabos, si así lo deseo. Ese es otro selector de dificultad. En cuanto a los jefes nuevos, los encontré más entretenidos que los del primer juego, pero también debo decir que mi experiencia en Breath of the Wild los volvía un poco más fáciles, lo cual no es una sorpresa. Y también hay que tener en cuenta que este juego lo juega todo el mundo, de todas las edades, expertos, inexpertos. Hay gente que prácticamente agarra por primera vez un mando y juega Zelda, por ejemplo. Vamos a ir terminando, pero quiero dar sensaciones y faltan muchas cosas por hablar. Por ejemplo, el cielo, el subsuelo y qué pensé de ellos. Ya terminé el juego, aunque no al 100%, y pude hacer todo lo que quería hacer, lo que me pedía el cuerpo, lo que no podía dejar pasar. Y sin embargo, ya extraño ir por ahí con mis caballos o con algún nuevo artefacto que hacían un buen trabajo en renovar lo divertido de explorar. Y extraño esas noches de ir por ahí paseando por Hyrule mientras me ponía algún podcast de fondo, buscaba materiales, descubría algo, armaba algún vehículo o simplemente apreciaba el mundo que habían hecho. Otra cosa que quiero destacar es el subsuelo. Es cierto que puede ser frustrante no tener iluminación, pero tuvo también sus partes divertidas. Incluso hasta algunas partes que daba como, uy, ¿me voy a meter acá? ¿En serio? A mí me gusta desbloquear mapa y tener un desafío,
Y cómo olvidar la satisfacción de iluminar un pedazo de mapa, ya sea con la raíz o con las pequeñas plantas que tirábamos a nuestro alrededor con el arco y la flecha. No, de hecho, especialmente con las plantas. Fue algo súper divertido y satisfactorio de ver. Y estoy seguro de que en un hardware más capaz podrían haber hecho algo aún más interesante y variado allí abajo, porque es cierto que se sentía todo muy parecido en el subsuelo. Igualmente es lo de menos, porque en Switch lo que hicieron realmente es un gran logro. Lo mismo en el cielo, se siente como algo increíble el poder contar con tantas áreas en un juego tan bien hecho y compacto, pero al mismo tiempo estoy seguro de que van a hacer algo aún más increíble en la próxima consola y no lo vamos a poder creer. Igualmente este ya es un juego que es difícil de creer y entiendo la envidia de algunos desarrolladores de videojuegos, también de algunos odiadores seriales de internet, porque sencillamente les da vergüenza. Es vergonzoso que ciertos otros juegos tengan un precio igual o superior a este. Los deja en evidencia. En comparación, hay otras compañías que no saben presupuestar y planificar, que no conocen o no les importa a su público, o incluso en algunos casos que odian a su público y hasta lo dicen públicamente, que no saben trabajar, que no tienen control de calidad o no les interesa tenerlo, y finalmente tampoco saben ni vender ni autoevaluarse con humildad una vez terminado todo. Las sensaciones son muy difíciles de explicar. Zelda es la definición de un juego épico que tiene esos momentos que por historia, por libertad, por diversión, por humor, por ingenio, por heroísmo, uno mira atrás y tan solo un tráiler nos pone la piel de gallina. Tears of the Kingdom en particular tiene uno de los finales que más me gustaron de todos los Zelda que jugué. Es uno de los que más me gustó como juego de todos los que jugué. Y sin dudas que a todos nos ha sacado una lágrima al final, porque es un clásico que cada día es mejor y que nos llena de esperanza hacia el futuro. Rescatar a la princesa y cualquier otra fórmula hecha bien es y debe ser un éxito. Hacer una y otra vez lo mismo es relativo, igual que la política o los mensajes. ¿Está bien incluirlos o no? Bueno, en realidad da lo mismo. Lo que importa en los videojuegos son tres cosas. Primero, talento. Segundo, amor para acompañar ese talento y que sirva de algo. Y tercero, respeto. El amor de los desarrolladores hacia la franquicia, el respeto hacia los jugadores y el talento que muestran en el producto final se siente en cada minuto de gameplay y nos hace olvidar que los videojuegos son una industria, sí, un negocio, lo son. Pero hay gente que siente que es mucho, pero mucho más que eso. Que sean una industria y que buscan ganar dinero es para hacer videojuegos y no al revés. Así que salud por Shigeru Miyamoto, que creó la serie. Salud por Aonuma y su equipo, que piensan de esta manera porque es lo que necesitan y de lo que se trató toda la vida: hacer y jugar videojuegos. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Bye bye.